Hola, María José, Oscar, Valeria y, y todos los demás. Nicole, Milena. No sé qué pasó con Nicole. Si los otros tres fueron al encuentro de turismo rural o algo así. Todos fueron. Entonces, a través de su vocera, Valeria, pidieron más ayuda de tiempo en el trabajo de que es un marco teórico. Entonces le dijimos a Andrea, nos vemos otro día, ella entendió que también tenía estudiantes y esas cosas a veces pasan. Entonces armé una presentación, pero hay que comenzar a mencionar que hay muchos diferentes tipos de marcos interpretativos. Teóricos tienen diferentes nombres, literatura, cosas así, investigación de literatura, revisión de literatura y otros nombres, y tienen diferentes formatos, no hay un solo formato. Mi supuesto era antes que con el comité y ver otros ejemplos, ya podría seleccionar un formato que sea en acorde con las necesidades de cada uno. Está bien, todavía recomiendo altamente que vean otras tesis, especialmente tesis que tienen que ver con lo que ustedes están estudiando para tener otras ideas. Sin embargo, lo que considero más importante es cómo las diferentes partes se conectan, para que el marco teórico no simplemente sea el cumplimiento de un formato, pero que tenga mucho sentido y que realmente ese marco teórico les prepare para poder sacar la metodología. Con un marco teórico claro, la metodología sale mucho más fácil. Simplemente es una lista de definiciones, como algunos entendieron, de diferentes conceptos, eso no les ayuda en lo mínimo a armar una metodología. Lo que queremos tener es establecer los fundamentos para tener el capítulo 3 de la metodología para poder eventualmente lanzar y hacer nuestra propuesta. Entonces, la definición de un marco teórico según Barantes aquí, yo les envié esto, la sección correspondiente, que es una muy buena lectura, y además les mencioné que lunes va a haber el quiz sobre marcos teóricos, y una buena parte viene de esas 4 páginas. 4 páginas, creo que es 125 o 129. Y lo que Barantes dice que un marco teórico tiene el propósito de proveer sustento teórico, explicar las relaciones entre variables de interés. Las variables que ustedes van a estar utilizando en su proyecto, experimento, estudio, como quieren decirlo. Entonces, ese es el propósito. A ver si todo funciona. Es que este mouse ya no funciona. Este creo que funciona. Funciona, eso. Entonces, yo lo estoy visualizando como 3 pasos, 4 pasos, que más o menos corresponden a los capítulos 1, 2 y 3. Probablemente 1 y 2, es lo que nos concierne. El capítulo 1 obviamente es la introducción, donde en esta introducción identificamos en teoría cuál es el problema, cuáles son los objetivos del estudio y los conceptos básicos que vamos a necesitar. Entonces, no vengo tan preparado tecnológicamente. Entonces, la primera cosa que hay que saber bien es cuál es el problema. Ahora, no hay una sección específicamente en la introducción de ustedes que diga problema, pero les mencioné en la justificación, tienen que decir cuál es el problema que quieren tratar de abarcar o mitigar. Obviamente, para justificar hacer un proyecto, un estudio, ya sea trabajando con gente de tercera edad o haciendo algún recorrido de aves o trabajando con personas con otras discapacidades, es porque percibimos algún problema y queremos mitigarlo a través de nuestra intervención. Siempre hay un problema o algo que podemos mejorar. Es importante saber cuál es el problema que estamos investigando. Y si quieren volver a cambiar su capítulo 1 también con base en esta conversación, está bien, mejor. Y otra cosa es que cuál es el interrogante. Ahora, como creo que fue Alejandra, ella mencionó varias veces y enseñó algunos ejemplos de su interrogante o la pregunta de investigación, una sola. Yo sé que del taller 1 o de antes
en varios interrogantes, todos inventaron varios interrogantes. Pero típicamente en un estudio científico, uno tiene una pregunta principal que quiere saber, responder. Entonces, es algo sobre el problema. Yo quiero saber cómo podemos realmente hacer la experiencia más enriquecedora para personas con problemas de discapacidades videntes o no videntes, personas no videntes en un sitio arqueológico, por ejemplo. ¿Cómo hago eso? Esto es lo que quiero saber. Entonces, ¿cuál es el interrogante principal? Pueden tener subinterrogantes. Si fuera yo taller 1, hubiera dicho un interrogante principal y quizás algunos subinterrogantes también de las partes. Al tener solo uno, enfocamos en brevemente lo que más que queremos saber, que queremos descubrir. Al tener 5 o 6 o 7 diferentes interrogantes, ya es más difícil tener enfoque. Y luego, una vez que ya sabemos cuál es el problema y qué es lo que queremos saber, descubrir, pues, cuáles son los objetivos de nuestro estudio que van a ayudar a resolver el problema o mitigar el problema. En toda esta presentación yo no voy a mencionar el objetivo general, solamente los objetivos específicos, porque ahí se encuentra la carne, ahí se encuentran los detalles que necesitan para armar lo que sigue. Entonces, todo este es capítulo 1, esas son las partes que vamos a utilizar en el capítulo 2. Pero si uno no tiene claro cuál es el problema, le va a complicar. Si no tienen claro qué es lo que quieren saber, le va a complicar. Si no tienen objetivos específicos, como ya saben, y no están bien conceptualizados y redactados, va a complicar todo lo que sigue. Por eso seguimos hablando de los objetivos realmente en el corazón. Entonces, si sabemos cuál es el problema, sabemos qué es lo que queremos saber, la siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿qué cambio queremos ver en nuestro estudio? Debe estar mencionado en uno de sus objetivos específicos, si no, probablemente quieren volver a trabajar o agregar un nuevo. Pero típicamente hay por lo menos un objetivo específico que diga cuál es el cambio que buscamos. En el caso de ustedes, muchos de ustedes tienen casi un patrón, no universal, pero casi universal, donde el primer objetivo específico es diagnosticar el mercado, el segundo es diseñar una intervención, el tercero es implementar la intervención y el cuarto es evaluar la efectividad de esa intervención. La mayoría de ustedes siguen ese patrón. Entonces, en el último objetivo el cuarto, donde están evaluando, están viendo si el cambio deseado realmente se dio o no se dio. ¿Verdad? Pues todos ustedes quieren algún tipo de cambio, porque si no hay un cambio, entonces nada está pasando en su estudio, qué aburrido. Pero aunque no debería desapreciar eso, porque a veces una respuesta no puede ser muy informativo en la ciencia también, no se publica mucho, pero a veces no es muy importante. Como por ejemplo lo que acaba de hacer Christopher, su experimento científico aquí, estaba enchufando el cable en su computadora, no funcionaba, y luego metió en mi computadora, eso no generó no es. Sí, pues depende de cuál es la pregunta. Se dio cuenta que el problema era el suyo y no el mío. Entonces, ¿cuáles son los cambios que quieres que resulten en el estudio? Específicamente puede ser un cambio de la actitud, puede ser un cambio, un mejoramiento de la experiencia, puede ser un cambio de repente donaciones, que la gente está donando como antes no donaba, no sé qué, en tu caso sería el cambio que buscas, por lo menos algún tipo de satisfacción, algo más específico, o mejor salud por tener oportunidades recreativas, no sé cuál es. En el caso de Rachel, por ejemplo, queremos ver cambios en el medio ambiente, ¿verdad? En el ambiente. Mejoras, supongo. La población, su percepción de los problemas. Entonces, todos esos son cambios. Entonces, todos quieren algún tipo de cambio. Y ojalá ya saben cuáles son, si no, eso es algo que vamos a pensar. Entonces, ¿cuáles son los elementos o variables del problema que vamos a estudiar? Cualquier problema
tienen diferentes variables que están interactuando. Pues en mi mente, yo estoy como confundiéndome en todos los diferentes proyectos de pajareros. No puedo ver a través del tuyo, el Leo, mezclando mi mente. Sé que la ruta es uno de Oscar, y él quería con Sony. Pues de todos formas, ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero siempre hay varias variables en juego. Entonces puede ser, Francisco, porque ya está de más fresco, porque acaba de mencionarlo. ¿Cuáles son las variables en el problema? Creemos que no puede ver bien, entonces él tiene dificultades de interacción con los bienes patrimoniales. Hay un mediador o no hay un mediador que facilita este problema. Entonces hay diferentes variables que interactúan para generar el problema o generar la solución. Entonces queremos identificarlos. Solo por llamarles atención, no sé si recuerdan que el semestre pasado, cuando hicimos el mapa sistémico en el piso sobre turismo en Costa Rica, tenemos varias variables, varias interacciones entre variables. Y yo creo que parte del ejercicio que hicimos, y recuerden que si estoy equivocado, pero dividimos en grupos pequeños, eligieron diferentes momentos en el mapa para intervenir. No eran diferentes ciclos. ¿Qué intervención para cambiar las cantidades de las variables? No necesariamente las relaciones, pero hacer algunos más positivos, otros más negativos. Algo así. Y eso es lo que ustedes están haciendo también. Están haciendo una intervención en un sistema, llámase el mapa conceptual, de su situación particular, y están tratando de cambiar, si no las relaciones entre las variables, la productividad, aumentar algunas variables y reducir otras, que pueden ser parejas. Ahora tienen que tener una teoría que explique las relaciones. Entonces, pongo aquí. Esas son las cosas que hay que explicar. Yo puedo guardarles toda la presentación, obviamente. Teorías usadas, o cuáles son las teorías que ustedes van a utilizar que expliquen el cambio deseado. Entonces, si la idea es a través de un guía de actividades, tenemos programas de actividades educativas, ¿cuál es el mecanismo de, a través de una actividad educativa, de educación ambiental, llámese como quieran, que pueda generar un cambio de actitud? Hay varias teorías sobre, no estoy diciendo que de lo que vas a hacer, pero solo para darles un ejemplo más concreto. Debo estar aquí para que todos me vean. Entonces, simplemente darle un ejercicio donde ven diferentes cajitos con animales y luego dan almuerzo o algo así, no necesariamente va a cambiar una actitud. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para realmente fomentar ese cambio de actitud? Y hay diferentes teorías ya publicadas en la literatura de educación y psicología que explican cómo hacerlo. Entonces, lo que ustedes quieren hacer es invocar o reclutar o utilizar algunas de esas teorías que ya están publicadas que describan el mecanismo que resulte con el cambio que ustedes desean. Que no están simplemente inventando algo. Aunque es posible inventar algo, pero no lo recomiendo. De hecho, en el libro aquí habla de diferentes casos. Un caso es tener una teoría ya bien elaborada en la literatura. Otro es tener pedazos de teorías. Ustedes tienen que coser, armar diferentes pedazos para que sea una teoría nueva. Y a veces no hay una teoría. Hay que inventar la teoría a través de sus experimentos. Y es un poco más complicado, pero es parte de la ciencia. Porque explicamos exactamente las cosas que nosotros creemos que nos van a utilizar para resolver el problema. Sí, para llegar al cambio que ustedes desean, que busquen una teoría que explique cómo llegar a ese cambio. Ya sea una actitud, o donaciones, o mayor experiencia. Hay muchas teorías y modelos sobre la experiencia humana desde diferentes campos. Hay
teorías en el campo de mercadotecnia sobre experiencia, en psicología, en educación, en interpretación. De hecho, es un tema bastante estudiado desde muchas diferentes perspectivas. Y a veces quizás necesitas uno de un campo y otro de otro campo y combinarlos. Educación e interpretación. En el caso de los pajareros aquí, pues obviamente la parte de turismo puede ser una fuente, otro puede interpretación. Hay un libro que es la experiencia, la economía de experiencia, que es súper famosa, que lo recomiendo altamente. Y otro libro por los mismos dos autores, Pine y Gilmore, y ellos son de la Escuela de Administración de Negocios de Harvard. Y el otro libro que es sobre la autenticidad. Entonces, son dos libros muy famosos que están utilizados por empresas de todo lado. Solo para un ejemplo de un campo de negocios. Entonces, también la teoría debería explicar relaciones entre diferentes variables importantes. Hay una teoría muy comúnmente usada que es el theory control, el comportamiento controlado, no me acuerdo, pero básicamente dice que hay tres diferentes fuentes de conocimiento que influyen en actitudes. Y las actitudes influyen en la intención de actuar, y la intención de actuar influye en el actuar, tomar la acción. Entonces, los tres áreas es sus creencias sobre la acción, sus creencias sobre normas sociales. Entonces, si alguien que respetas mucho lo hace, entonces lo van a ver mucho más positivo. Un sacerdote que respeta, o un pajarero experto, o un profesor que se ha hecho alcohol que le gusta mucho. Entonces, esa persona, este héroe, si quieren decirlo, por hacerlo él o ella misma, aumenta mucho las creencias y la actitud hacia esa acción en las personas que lo admiran, si lo dije bien. Y tercera área es su autogestión, sus creencias sobre su propia autogestión. Entonces, si es saltar de un avión y yo simplemente creo que yo no lo puedo hacer, aunque mi amigo favorito salte de un avión, yo creo que es muy importante para llegar a la Tierra cuando el avión está quemándose, no puedo hacerlo. Mi autopercepción y percepción de mi propia capacidad de realizar la acción genera una actitud también. Y va a influir en mi intención. Y va a influir en si tomo la acción o no. Entonces es una teoría de psicología muy utilizada, posiblemente les va a servir por Eisen. Pues, ya, si suena, les puedo pasar después. Pero muy común en la educación ambiental. Entonces, eso es un ejemplo. Y no, ojalá hayan visto ya el ejemplo de Jennifer Sánchez. Lo vamos a ver un poco más detalle, pero ella habla de un modelo de comportamiento ambiental por los autores. Pero no importa. Que es un artículo muy popular en la literatura de educación ambiental también. Usó para explicar los cambios de comportamiento que ella quería en las personas que participan en el programa de ABC, que ella quiere evaluar, Entonces, pues, acabo de mencionar eso. Entonces, ¿quiénes han estudiado antes el cambio que ustedes deseen, que han hecho el experimento que ustedes han hecho o algo similar? No sos la primera persona en el mundo, Francisco, de trabajar con personas con discapacidades de visión, no videntes. Ni sos la primera persona en trabajar con personas de edad mayor y recreación. De hecho, hay toda una literatura sobre esas dos cosas. Yo sí busqué como 10 estudios que se habían hecho sobre personas que trabajan con personas con una discapacidad de terapias naturales, digamos. Entonces sería como, bueno, coger todos los estudios y hacer como un resumen, se puede hacer de cada estudio, y después dar como una revisión de uno. O... En una revisión de literatura, quieres enfatizar idealmente el dominio sobre el sector de la literatura donde estás trabajando. De hecho, yo entregué un
un artículo, no me acuerdo cuál fue el tema, y fue rechazado porque los revisores pensaban, con razón, que no conocían lo suficiente la literatura. Entonces, no necesariamente tenés que hablar de los 10 estudios, especialmente si dicen lo mismo. Lo que muchas veces uno hace es, si es el mismo estudio hecho por diferentes investigadores en diferentes momentos, uno suele enfocarse en el más reciente, porque el más reciente probablemente está citando los otros estudios anteriores. Un buen estudio cita, hace referencia a los estudios anteriores relevantes. Entonces, en ciertos casos ustedes están haciendo citas de referencias muy viejas, de 2000 o 1997 o algo así. A veces hay que hacerlo. O uno quiere mencionar el estudio seminal, o sea, fundamental, que vino primero, abrió las puertas. Está bien, es una buena explicación. Pero a veces encontramos uno viejo y dice, sí, me parece relevante, y dejamos de estudiar. Se nota cuando uno está citando cosas desactualizadas o viejas. Especialmente en turismo, donde los datos han cambiado, ¿verdad? Y sabemos que las condiciones han cambiado gracias a la pandemia o algo así. Uno tiene que buscar las nuevas, además. Y hay que, voy a volver repitiéndolo, solo viendo la literatura en español no va a ser suficiente para casi todo. Ciertas cosas sí, pero realmente la gran mayoría de la literatura está en inglés. Y si uno va a una base de datos en inglés, ya va a encontrar muy rápidamente temas. Yo no sé, no era parte de mi plan aquí en esta clase darles a conocer diferentes bases de datos. Me imagino que ustedes ya las conocen a través de la U. También hay varias bases de datos que están simplemente en Internet, que no tienen que tener privilegio, como ResearchGate, es uno muy bueno, o simplemente Google Scholar, simplemente una búsqueda de Google, ¿verdad? Eso es un punto de partida. Pero yo sé que el inglés no es su primer idioma, no le cuesta más, toda razón, entiendo eso, pero las oportunidades son mucho mayores para encontrar lo que necesitan, el sustento que necesitan. Y cuáles también necesitamos los conceptos. Entonces, básicamente, son los componentes del capítulo 3. Realmente, parte, los conceptos y elementos centrales que serán utilizados, y ustedes hicieron eso, la mayoría. No leí todos en detalle, porque quería darles más tiempo después de su intervención. Pero cuando están definiendo conceptos de turismo o lo que sea, más o menos es lo que hicieron. Pero hay que solamente las cosas que realmente van a ser útiles utilizadas, si no, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Estamos viendo otros estudios, el sustento teórico, cuál es la teoría que estamos sustentando y cómo funciona esta teoría, cómo funcionan las relaciones entre las diferentes variables en esta teoría y cómo va a aplicar en nuestro caso. Yo creo que Jennifer Sánchez hizo un buen trabajo por eso. Yo vi varios de los tesis de que Marisol era directora en biología, y de 4 o 5, entonces seleccionó esto porque puede ver, por ejemplo, para ustedes. Y también incluyó otra cosa. Los indicadores. Entonces, no es esencial en todos los formatos incluir los indicadores en un marco teórico. De hecho, varios de los otros marcos teóricos que revisé no tenían los indicadores. Los indicadores sí podrían aparecer en el capítulo 3 de metodología, pero lo que estoy insistiendo en el capítulo 2, porque si ya saben qué van a medir, es mucho más fácil elaborar la metodología. Y lo que van a medir sigue directamente de la teoría que están aplicando y las variables que están observando. Por eso yo creo que en el capítulo 2 debemos identificar los indicadores. No tienen que ser sumamente específicos necesariamente, podemos decir actitudes, donaciones, satisfacción, y como vimos en la charla con Steve, satisfacción obviamente no es un muy buen indicador, porque hay que desglosarlo, pero para fines de este capítulo, satisfacción probablemente sería suficiente. Y
en la metodología ya podemos especificar aún más. Satisfacción realmente son 4 o 5 diferentes indicadores, dependiendo del caso. O sea, poder sentir y palpar un objeto arqueológico es algo más específico que satisfacción en general. Tener más energía, la gente de mayor edad por hacer ejercicio en el parque del este, sentir más energía es algo más específico, pero también es una forma de satisfacción, pero nos da más información. Entonces queremos identificar cuáles son los indicadores. Y no van a estar midiendo un montón de diferentes indicadores, me imagino. Para la mayoría de ustedes, 3 o 4, uno para cada cambio. Pues no son muchos, probablemente. En ciertos casos hay índices, no está aquí Nicole, pero yo participé en un estudio con Kathleen en 2006 donde armamos un índice del éxito de planificación. Entonces, con base en la literatura, seleccionamos 6 o 7 variables de éxito de un plan y los juntamos en un solo índice. Lo combinamos para generar una sola cifra. Pero justificamos la selección de estas variables con base en lo que otros autores habían estudiado. Pero nadie los había combinado en un índice por suposiciones. Primera vez. Esa fue nuestra contribución nueva. Obviamente, el paso 4 es cómo hacer todo, cómo hacemos el estudio, que es el capítulo 3, que no vamos a hablar hoy. Entonces, obviamente, en el capítulo 3 determinamos qué información vamos a recolectar, cómo vamos a recolectar, cómo llevamos a cabo el proyecto en detalle. Eso viene luego. Pero un resumen para la gente que le gusta más cosas visuales, como a mí, por eso lo hice. Entonces, comenzamos con el problema, capítulo 1. Con el problema, podemos determinar cuáles son los objetivos de nuestro estudio, cómo vamos a tratar de mitigar el problema a través de nuestra intervención, el proyecto. Y con base en eso, determinamos cuáles son los cambios que deseamos ver que pasan en nuestro proyecto o estudio, con nuestros turistas. Y luego, una vez que sepamos cuáles son los cambios que deseamos, elegimos una teoría que explique el mecanismo para generar esos cambios, una teoría ya publicada, idealmente. Si quieren armar una, pues tienen que identificar las partes, componentes de diferentes estudios, para poder armar su propio modelo o armar su propia teoría, que es completamente válida. Quizás un poco más complicada, pero definitivamente válida. Y luego, al tener nuestra teoría de cambio, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Cuáles son los indicadores? Y eso es básicamente la estructura de capítulo 1 y 2. Aunque yo recomiendo, pues, ahorita vamos a hablar un poco más de la estructura del capítulo. Usando el ejemplo de Jennifer Sánchez. Entonces, es algo más rápido si ustedes tuvieran la oportunidad de revisar el primer y segundo capítulo de Jennifer. Ni siquiera tienen que leerlo en detalle, pero para entender más o menos los contenidos. Educación ambiental como herramienta para la conservación de las aves, evaluación del programa Birds Youth International. Yo creo que vamos a pasar por esos elementos en el caso de Jennifer. Entonces me imagino, comenzamos con el problema. Y ella lo dice, en el resumen lo dice, ni siquiera en el capítulo 1, que el problema es que hay un débil conexión entre poderes y la naturaleza en general. Entonces, obviamente la intervención es pues, específicamente el uso de las aves, me imagino que puede decir. Entonces, aquí es, ella no puso ese interrogante así, y yo quiero redactar, pero estoy infiriendo lo que ella quería decir. Puede
ser efectiva la implementación de Birdsuit en Costa Rica para conectar mejor los jóvenes y la naturaleza por medio de la investigación y conservación de aves? Para los que vieron lo que es, no sé si eso más o menos es lo que ella quería saber. Una sola pregunta principal. Y luego, esos son los objetivos específicos. Estos sí son palabra por palabra, no los modifiqué. Determinar los posibles impactos del programa sobre la conservación de aves en sitios pilotos de área pequeña desamparados. ¿Qué tipo de indicador podría ser? Que sea lo que ella dijo o otra. Impactos del programa sobre conservación de aves. ¿Qué sería un indicador? ¿Qué medimos para saber si hay un impacto sobre la conservación de aves en estos sitios pilotos? ¿Cómo sabemos cuál es un indicador medido de conservación? Puede ser entonces la cantidad de aves. Ok, puede ser la población. ¿Qué más podemos medir? Obviamente este es más fuerte, porque es más, o sea, sí, es un estudio más fuerte. Indicadores de indicadores. Ok, podría ser como por ejemplo. Sí, puede ser, o sea, algo común a veces con senderos. ¿A qué distancia se encuentran aves o cuántas especies de aves se pueden encontrar en dado tiempo antes y después? La teoría es que entre más bulla y más afluencia de personas, más se espantan las aves y más cambian sus comportamientos. De hecho, hay estudios que muestran eso. La intervención podría ser mejores prácticas de los turistas en los senderos. Deberíamos ver o posiblemente vemos un cambio en el comportamiento de las aves. Se acercan más, se cantan más, hacen un poquito más, yo no sé qué diferentes comportamientos, pero podemos verlo más porque no están tan espantados como antes. Entonces, no sé, ella no creo que evaluó esto, de hecho no me acuerdo que evaluó en este caso. Validar el currículo Birdsuit International en sitios pilotos. Ok, si es un programa de educación no formal, donde da a conocer la importancia de las aves, donde la gente aprecia más las aves y aprende buenas prácticas, ¿qué podría ser un indicador para la validación de un currículo? Eso es muy relevante en el caso, posiblemente. ¿Qué medimos para ver cuáles cambios deseados podría haber para las personas que participan en Birdsuit? Nivel de conocimiento. Ok, podemos comenzar con el conocimiento como punto de partida. Vamos a terminar allí. Como la aceptación de la clase. Aceptación de. Las personas tienen como. O sea, si aceptan esto, digamos, esta aplicación o es la. ¿Cómo me dirías aceptación? Preguntando, ¿qué tal? O sea, que tanto conoces de sitio de herramientas, que tanto conoces de y el manejo de eso. Pues, si vemos cambios en su conocimiento o sus actitudes, si vemos que están implementando mejores prácticas, podrían ser formas. Y también otra forma de validar currículos, en esa se te iba a mencionar, se me olvidó, pero la Asociación Nacional Norteamericana de Educación Ambiental, en AAE, a lo mejor está muy antigua, que ellos tienen una serie de mejores prácticas, libritos que han publicado, que son fáciles, gratuitos para descargar. Uno es sobre el diseño de
guías didácticas. Entonces, uno podría tomar el currículum de Bird Sleuth y compararlo con los criterios ya validados por expertos para ver cómo va. Si cumple con 50% de los criterios, o solo 30, o solo 80, es otra forma de validar la calidad del documento sin siquiera haberlo aplicado. Y para el diseño de una guía didáctica o guía, es muy bueno conocer los criterios previamente, influye mucho en el diseño. Solo está en inglés, me imagino. Aunque tengo años de no verlos, entonces quizás ya. Y el otro objetivo de ella, diseñar una propuesta de evaluación del programa internacional que permita el cumplimiento de los objetivos de corto, mediano, largo plazo del pueblo local planteado en un modelo lógico. Ahora, el modelo lógico es muy interesante, ella lo armó, pero yo creo que esto es donde realmente entra la parte de conocimiento, actitudes y comportamientos a corto, mediano y largo plazo. De hecho, ella define cuáles son los plazos. Y con base en otros estudios, ella pudo correlacionar cambios de conocimiento en cuál plazo, en los primeros 3 meses, con cambios de actitud en los primeros 6 meses, o cambios de comportamientos, los medimos entre 6 y 12 meses. Entonces, ella armó eso con base en otros estudios. Entonces, es un sustento teórico a la definición de los plazos que ella va a medir. Y más de 2 meses no tiene tiempo. Estoy seguro. Imagino. Entonces aquí ya tenemos pues, diferentes tipos de cambios deseados. Y esas son las cosas que ella mencionó. Entonces son los indicadores básicamente. Michael Rico, es el nombre de los autores del modelo de comportamiento ambiental en Europa. Estos son los diferentes componentes de su capítulo 2, realmente. Explica qué es educación ambiental, de diferentes perspectivas, históricamente, políticamente, los diferentes resultados que la educación ambiental busca. De hecho, hay como 8 diferentes resultados que la educación ambiental puede buscar, aunque ella no está buscando todos los otros estudios. Y luego, la teoría que va a aplicar este modelo de comportamiento ambiental. Tiene que describir el Bird Sleuth, porque es el objeto de su estudio, cómo se comporta, cómo se compone, cuáles son los diferentes elementos de este programa. Y es artístico y opera a través de las ciencias ciudadanas. Todos saben qué es ciencia ciudadana. Que básicamente cuando involucramos a personas de la comunidad a recolectar datos, y esta generación de datos son utilizados por científicos. Entonces, cada vez que hay un conteo de aves navideño en un cierto lugar, a través de los años, genera un juego de datos muy valiosos para entender los cambios poblacionales, por lo menos en este sitio. De hecho, hay uno de los estudios más grandes que yo estoy consciente, involucra escuelas desde Canadá hasta los trópicos, viendo cuáles aves miran. Porque obviamente para un científico es muy difícil ver los cambios a través de toda la costa este de América, ¿verdad? Entonces, tener miles de estudiantes todos los años generando datos de la misma forma a través del conteo, realmente le da una perspectiva mucha información valiosa para determinar cómo están cambiando las poblaciones de las aves durante su migración. Y luego, cómo se van a implementar las cosas. Yo creo que esas son otras secciones que tienen en su capítulo 2, situación y conservación de aves, validación y ver. Entonces, ella habla de la teoría de evaluación de programas de educación ambiental en general.
y cómo eso sustenta la evaluación que ya arman para este programa en particular. Otra vez está sustentando su evaluación de Berkeley con base en el campo de evaluación de evaluación ambiental en general. Y varios de ustedes van a estar haciendo evaluaciones de la efectividad de sus productos. Casi todos. Entonces ustedes tienen que sustentar la evaluación que van a aplicar con base en evaluaciones similares que otros han hecho y publicado. No tienen que ser 10, 15 estudios. Típicamente uno puede encontrar un metaestudio o un documento, un artículo científico que revise todo el campo. Eso es muy común en cualquier área. En lugar de tener que buscar todos los ejemplos ustedes mismos, encuentran el artículo que revise todos. Y entre más nuevo, más reciente, mejor. Entonces, con un solo artículo ya pueden conocer todo ese campo que les interesa. Entonces, no es un experimento, es una revisión de la literatura por parte de uno o varios científicos. De hecho, no creo que los compartí. Para Alejandra Echeverría, ella con 5 o 6 otras personas en 2018 hicieron una revisión de la literatura sobre interacciones humanos-animales. Lo hicieron desde diferentes campos, 6 o 7 diferentes campos. Entonces, habían revisado docenas de artículos de 6 o 7 diferentes campos: tecnología, comportamiento humano, psicología, etcétera, etcétera, en un solo artículo. Entonces, si van a hacer un estudio sobre interacciones humanos y animales, es un solo artículo y va a servir un montón. Y le va a durar un montón de investigación, porque ella ya hizo, o ellos ya hicieron la investigación. Si quieren puedo enviárselos, pero no creo que este tema aplica a nadie aquí. Entonces, ¿cuáles son las bases para la evaluación? Manejo adaptativo en proyectos de conservación, que es un punto importante y relevante. Modelos lógicos para la evaluación. Esos son diferentes aspectos que incluyó o que eran relevantes para su estudio en particular. Hay tipos de evaluación. Por ejemplo. Ok, entonces estos son los plazos que mencioné. Y los plazos otra vez están basados en otras publicaciones. Con base en esto, ya saben qué plazo programar ciertas recolectas de datos. Y esto viene de página 37, es por eso que el presente proyecto se enfoca en una evaluación de los campos de conocimiento y habilidades, además desarrolla indicadores de medición para cambios de actitudes y comportamientos. Mencioné específicamente los indicadores que ella va a medir en el capítulo 2, en el marco teórico. Por eso una de las razones que me gustó eso, porque ella menciona específicamente los indicadores. Y cómo los indicadores se conectan con la teoría y los cambios que ella busca a través de Berkeley en el mundo. En cuanto a la estructura, realmente pues hay diferentes formas que lo pueden hacer. Yo solamente menciono 2 en general, que es comenzar de lo específico y va al general, y al revés, prácticamente. Entonces, de lo específico sería cuál es su problema, cuáles son sus objetivos. Pueden mencionarlo al principio del capítulo 2, ¿verdad? Casi la transición entre capítulo 1 y capítulo 2. Con base en eso ya lo desglosamos los objetivos en las diferentes variables y relaciones que les interesan a ustedes investigar. Posiblemente están reflejados en el interrogante principal. Y luego vamos ya más general. ¿Cuáles son teorías que explican estas variables y estas relaciones? Y luego indicadores. Entonces comenzamos con específicamente su estudio y vamos a las teorías generales que vamos a reclutar para explicar los cambios que buscamos. Y luego indicadores. Entonces realmente eso es específico, general, específico.
Aunque estos indicadores pueden ser generalizados con base en las teorías, posiblemente se cambiara eso. Experiencias y estudios. Yo creo que lo dije al revés. Entonces, eso, comenzando con la teoría general, eso es lo que hizo Jennifer. Ella comenzó su capítulo teórico del marco teórico hablando de educación ambiental en general. Y ese es el tipo de intervención que ella va a evaluar. Entonces, hablando de educación ambiental en general, cuáles son los tratados internacionales, quién inventó el término, cuáles son los 8 usos que trata de evitar, cuáles son algunas de las teorías principales que la educación usa. Pues ella comenzó con lo general, la temática, y luego se hizo más específico con su estudio, más hacia la segunda mitad de su capítulo. No es correcto, realmente lo que ustedes quieren, si quieren comenzar con la teoría general, si quieren comenzar con sus asuntos, sus elementos primero y luego en general, los dos son aceptables. Siempre y cuando es lógico y claro. Esto general, simplemente se me olvidó lo que dice. Entonces le habló con el concepto principal en general, educación ambiental, cómo aplicar este concepto a la intervención en su caso, y luego los objetivos, teorías que ella va a aplicar en su caso, y los indicadores específicos en su estudio. Luego, porque eso es todo, yo había pedido a la oficina administrativa que me dejaran fotocopias del formulario que les envié ayer, que fue ayer o domingo en la noche. Domingo en la noche, no es ayer. ¿Qué calendario estoy usando yo? Que me dijeron ustedes todos lo vieron. Quería darle una hoja para que puedan, realmente 2 hojas, para que nosotros al grupo, a nivel individual, pueden ir llenando la hoja. Voy a poner la hoja aquí y tendré que usar otra hoja de papel que ustedes tienen. A la mano no va a ser tan bonito, pero no importa. Me voy a tratar de compartir esto. Aquí está. Entonces, si quieren tomar un break ahora, porque hice mucho discurso, pongan, ya son las 17, bueno, comimos el tiempo. Unos 10 minutos, regresen en 10 minutos, perdón. En el caso del outline con esta información, digamos que no trata de sintetizar o de información tan amplia, no sé, yo para estructurar, pero... Pues la estructura que mencioné es lo que usaría para el outline. Pero yo creo que si tienen claridad sobre el problema, los objetivos específicos, el interrogante principal, los elementos o variables que conforman mi problema, su problema, pues básicamente, campo por campo, van a tener una conceptualización muy clara de lo que necesitan. Y yo creo que la va a ser mucho más fácil. Y luego otro es, puede comenzar con lo general, llevar a lo específico, o comenzar con lo específico general, o otras estructuras. No digo que esas son las únicas 2 formas de conceptualizar. Profe, en mi caso, digamos, particularmente, yo tengo una combinación entre productos y variables. Porque, digamos, mi variable, la última es la experiencia del usuario, pero después el marketing y el autoguiado son más productos que variables en sí. Entonces pasa igual. Pero el producto va a generar cambios. Entonces, digamos, Es lo mismo. Entonces es una intervención. La intervención de Jennifer es el first truth. La intervención tuyo es un recorrido digital. Es la misma idea. De ambos casos tiene una intervención y debe tener un efecto sobre los usuarios. Una experiencia o una acción. No sé si quieres realizar alguna acción, pero también puede visualizar 2 o 3 diferentes indicadores en la experiencia. Pueden ser... Yo estoy combatiendo contra eso porque
está trabajando en cómo evaluar la experiencia del usuario en los componentes. En este caso, los indicadores son como contenido, navegabilidad, estructura, Sí, de hecho, en la literatura de ciencias computadoras habla mucho de la experiencia en una app, ¿verdad? Y miden, por ejemplo, miden cuánto tiempo el logo pasa en un cierto espacio. Igual con células, podemos medir, hay máquinas para medir los ojos, para ver cuánto tiempo. Porque a veces ciertas partes toman más tiempo y causan más estrés. Entonces uno puede medir o a veces puede medir la experiencia a través de la electricidad en la piel. Pues no van a hacer eso probablemente en este caso, pero no me acuerdo cuál es la palabra. Pero el punto es que hay muchos diferentes indicadores que uno puede seleccionar para medir la experiencia. Y no simplemente decir satisfacción en una escala 1 a 5. Sí, precisamente por eso, por sirve. Está viendo cómo, primero, digamos, obviamente, definir la experiencia, ¿verdad? Y después ver qué variables puede medir a la hora de evaluar. Y yo te seguro que hay bastantes estudios donde evalúan la efectividad de diferentes herramientas digitales. De hecho, la NAI tiene una conferencia todos los años sobre la tecnología de la interpretación. Yo nunca fui, pero me imagino que quizás están vinculados con los estudios. Pero es un área muy popular ahora. Sí, de hecho, hay un autor que está leyendo más en Aspen, que es como el que más tiene la experiencia educativa en las herramientas digitales. Y así, digamos, por eso llegué como a la conclusión de los indicadores de estructura, contenido, así que. Pues, no sé qué estás midiendo con la estructura y la comprensión o algo así. La estructura es la parte visual de la herramienta. Ah, de todas formas, sí, eso puede, no, quizás no son los indicadores, pero son las cosas que vas a medir a través de indicadores. Entonces yo quería, idealmente, que pudiéramos tratar de llenar esta hoja hoy para que podamos atender preguntas y problemas que surgen mientras que estamos aquí físicamente. Porque ya ajusté las fechas de entrega de los productos. Entonces yo creo que el quiz va a ser el lunes. El quiz también les va a ayudar a hacer el outline, les va a obligar a estudiar esos diferentes materiales. El quiz va a este libro aquí, los primeros 2 capítulos de Jennifer, esta charla y este PowerPoint, eso va a ser los insumos de donde estoy sacando para el quiz. Estoy esperando el lunes porque las personas que están en el encuentro ahora no van a tener tiempo mañana ni viernes para estudiarlo. Entonces, eso es una cosa. Yo creo que el 24, creo, es como el outline. Bueno, tendré que, pues ya lo subí en el programa de estudios en mediación. Probablemente lo tengo aquí también. Ok, el 14, el outline, no, pero yo creo que el otro es a finales de otra semana posiblemente, y luego el 25 para el capítulo 2, el texto, que también es fecha corrida. Y el capítulo 3, outline, sigue siendo igual el 5 de diciembre y no hay posibilidad de correrlo más. Por ahí, sí, por aquí, la otra semana nosotros vamos a pueden entregarlo antes. Entonces, por eso, yo recuerdo. no le da como viernes. Pero con hacer ejercicio debe ser el outline mucho más fácil. Pero, mucho más fácil. Ahora, ese es teórico, pero estamos hablando de más teóricos. Pues no sé si quieren regresar o si alguien tiene alguna pregunta ahora sobre eso. No sé si es una forma de visualizarlo en lo correcto o no hay incorrecto. Sí, ayuda, no es lo que quiero decir. Sí, como yo pienso que eso realmente sí ayuda, porque normalmente uno lo que hacía era como buscar un concepto y ver la relación en la que uno iba a trabajar en eso. Y claro, la gente busca la calidad sobre el concepto. Pero y eso de indicadores y variables, tal vez uno no lo veía tan claro. Claro, uno lo contempla, pero a la hora de escribirlo no es tan explícito en la hora en la que uno está, o yo al menos en la que estoy tratando de hacer mi texto. Entonces, verlo de esta forma y que se nos explique cuál es como la secuencia lógica, creo que
ahí sí ayuda bastante para poder hacerlo de la mejor forma. Para las vecinas, esto fue como Marisol, me imagino. Nosotros decimos para Modelos conceptuales. sí. Entonces, es una herramienta es más sencillo que el mapa conceptual que nosotros hicimos, porque uno no tiene que cerrar los sitios, evidente. Pero ayuda, es mucho más para Más mí. una lista de conceptos, básicamente. Sí, causa y efecto, y los diferentes relaciones, y no tiene que ser muy complejo, pero visualizar, y Jennifer lo hizo y lo puso en su documento, es completamente válido mapear las relaciones de las variables y ponerlo en su documento. Puede explicar cómo es la herramienta de modelo conceptual, que está bien explicado en los estándares abiertos o el libro Medidas de Éxito. Yo los vi el semestre pasado en el libro en PDF, en español, donde hablo mucho y da muchos ejemplos de modelos conceptuales de conservación. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es el objeto de conservación? ¿Cuáles son las amenazas indirectas? ¿Cuáles son los factores que influyen? Entonces, es una secuencia, una cadena causa-efecto. No es tan poderoso como ciclos, porque en el mundo real todo es en ciclos, pero Leo. Los elementos variables que forman el problema las variables se relacionan o no con los objetivos o las variables que uno puede identificar en los objetivos. Los objetivos no hay que considerar las variables. Tal vez uno piensa que los objetivos hay algunas variables a la hora de tener esos conceptos. Pues el objetivo probablemente no menciona las variables, pero hay que desglosar el objetivo, por lo menos el número 3 de la evaluación, para entender cómo funciona el problema. Si el problema es que no hay suficiente turistas pajareros aquí, ¿por qué no hay? Pues, ¿cuáles son variables que influyen? El mercadeo, calidad de las aves que se encuentran aquí, disponibilidad de guías angloparlantes, aunque son variables para todo el país, toda la industria, no es únicamente paraíso. Hay como que identificarlas porque no se van a considerar todas las variables. Digamos, constantemente. Pues, si tienes un mapa de diferentes variables, puedes seleccionar dónde querés intervenir en el sistema. No vas a trabajar con todas las variables. Y no vas a trabajar con el precio de boletos aéreos, por ejemplo, aunque eso es un factor. El país es bastante pacífico comparado con otros países corales, como Colombia. Entonces, pero no vas a cambiar eso. Pero ese es un factor importante. Entonces, precisamente lo que están, el objetivo de lo que considera, no ahora que más otras medidas variables hacen posible. El objetivo debería indicar qué es el cambio que muchas veces ustedes pueden evaluar la efectividad de tal intervención sin realmente especificar el cambio. Está bien, si no lo identifican en el objetivo, tiene que identificarlo en el capítulo 2. Eventualmente hay que identificarlo. Puede ser antes o puede ser después. Yo digo a mí, me dijo de 16 años que practica bastante. Mejor haga ahora, en lugar de esperar hasta un minuto. Más, a la fecha tope, más cosas pueden joder el éxito y ya no hay tiempo para manejar problemas. Igual con ustedes, si esperan hasta el final para hacer todas esas cosas, la margen de error es mucho. Para mí también, yo quiero graduar los ojos a los. Entonces aprovechamos el tiempo. Si quieren tomar un break de 15 minutos, está bien. Pero que regresen y comiencen a llenar eso y estoy aquí. ¿Qué páginas eran las del 125, 129? Y creo que el PDF les envié solo esas páginas, no todo el tiempo. Y voy a apagar eso ahora. Idealmente, si alguien llega a la segunda página, puede presentar al grupo. Todos podemos evaluar lo que la persona hizo. Eso es aún más enriquecedor, creo. Mouse.
Wow, qué chida es esa. El mundo es multidimensional. Debería pausar la grabación.